3, 2, 1, acción. Hola a todos, assalamu alaikum, espero que estéis súper bien, inshallah. Hoy nos encontramos en la Puerta del Sagrario, junto a la Catedral de Granada. Fijaos qué luz más bonita de media tarde. Y nos encontramos aquí porque os vamos a mostrar la tumba de nuestro antepasado Sidi Yahya an-Najjar, o sea, Pedro I Granada Benegas. Esto es solo una parte del vídeo que cuenta con la participación especial de mi padre, que nos va a deleitar con su sabiduría y cultura. ¡Empezamos! Poco después de la conquista de Granada, la reina Isabel la Católica ordena la construcción de la catedral y elige para su ubicación el lugar donde se encontraba la mezquita Al-Jama. Pero antes de ver la luz, dicha mezquita fue convertida rápidamente en iglesia y la reina concedió a los nobles moriscos una capilla de enterramiento en este templo, dando un gran paso en el laborioso proceso de aculturación de la población morisca. Estamos ya en el interior de la parroquia del Sagrario de la Catedral, construida en el solar de la antigua mezquita mayor, o Al-Jama, como decíamos, y al fondo a la derecha se encuentra la llamada Capilla de San Pedro Encadenado. Sus primeros titulares fueron don Pedro de Granada, príncipe musulmán convertido al cristianismo y casado con su prima doña María de Benegas, otra conversa noble, ambos progenitores de un linaje, el de los Granada Benegas. En su capilla vemos a ambos lados el escudo de la familia con 5 granadas de oro. Buenos días a todos y bienvenidos al canal de Paloma. Hoy estamos de enhorabuena, hoy estamos de aniversario. Se cumplen los 20 años desde que llegó al Museo Ruiz de Almodóvar un importante legado histórico que está compuesto por el contenido, el material documental y fotográfico que mostramos y exhibimos en la denominada Sala Granada Benegas, una de las salas con más atractivo y reclamo que tiene desde su inauguración el museo hace 22 años. Se trata de una serie de documentos de más de 200 años realizados o llevados a cabo o juntados por mi tatarabuelo, Mariano Ruiz de Almodóvar y Martínez Hueso, donde trata de demostrar, y creo que lo consigue sobradamente, el entronque del apellido Ruiz de Almodóvar con la familia real nazarí y por tanto la descendencia directa de Yusuf IV, rey o sultán del Reino de Granada en 1432. Los mismos se componen de una serie de partidas de nacimiento, bautismo, matrimonio, defunción, testamentos y sobre todo unos espléndidos árboles genealógicos que están situados en el centro de la habitación, rodeados de una colección fotográfica de la denominada Pinacoteca de la familia Granada Benegas, que fueron tomadas de los originales que salieron en 1921 hacia Génova, en Italia, cuando fue entregado, y esto conviene que se recuerde, que antes de ayer se puede estar hablando, fue entregado el Generalife al Estado español. Efectivamente sería el año 2004 cuando los distintos familiares que conservaban estos recuerdos pues decidieron que no había mejor sitio que el Museo Ruiz de Almodóvar para su conservación y sobre todo para que fueran estudiados, fueran mimados y pudieran ser analizados antes de compartirlos, cosa que se hizo, como es natural, de forma preferencial con la familia, el mes de octubre, el 2 de octubre, en una inauguración de esta primera ubicación que tuvo la Sala Granada Benegas, con la presencia de mi tía Ángeles Ruiz de Almodóvar, que era la única descendiente, la única hija que entonces vivía de mi abuelo el pintor y que tenía la edad de 94 años. Fue una inauguración desde luego impactante, que enseguida se hizo eco en los medios de comunicación con titulares del orden de descubrimiento
80 años después, una fotografía rescatan del olvido la pinacoteca de la familia de Granada Venegas. O descubiertos documentos sobre la célebre familia nazarí, Granada Venegas. O el linaje de las raíces, o los Granada Venegas se retratan. Unos titulares que mostraron un eco casi internacional de la noticia, que a nosotros mismos nos sorprendió, porque sin duda alguna fue un orgullo reunirnos más de 50 familiares Ruiz de Almodóvar en Órgiva. Desde entonces cantidad de investigadores han venido a verificar sobre todo estas fotografías, porque ya digo, no hay otro lugar en el mundo donde se pueda ver con esta claridad, esta precisión, estos retratos, pero también obteniendo reconocimiento del carácter internacional como el propio Centro UNESCO de Andalucía, con una placa que se nos concedió, y recientemente, el año pasado, tuvimos el honor de recibir a televisiones como Al Jazeera, dedicándonos especiales sobre esta sala de Granada Venegas y sobre la vinculación con la familia real nazarí, o el canal Arte, canal alemán-francés. Básicamente, lo que queremos dar a entender hoy con este aniversario es que la investigación de mi tatarabuelo consiste en acreditar de una forma minuciosa un estudio de genealogía, así como la relación principal de su madre, que se llamaba Ana María Martínez Hueso y Molina, que es con la que conecta con los descendientes de la familia real nazarí, en concreto con el Sidi Yaya, que hasta entonces era para nosotros el personaje más notorio, que era el primer Granada Venegas, Pedro I Granada Venegas, y que, como decimos antes, era nieto de Yusuf IV. Pues bien, la descendencia o el entronque lo es con la bisnieta de él, que se llama Catalina Granada Venegas y Renguiz, que estaba casada con el general genovés Esteban Lomelín. Esta Catalina, que a su vez es hija del segundo Pedro Granada Venegas y Hurtado de Mendoza, era nieta, y lo hacemos para resaltar un dato, era nieta de Alonso I Granada Venegas. Este Granada Venegas fue el último de los Granada Venegas que tuvo, que era mudéjar, era musulmán, ¿no?, con el nombre de Omar Ali, y es considerado que era propietario, era señor de Campotejar y propietario del Generalife. Estos dos datos son relevantes por cuanto entre las varias conclusiones que hace mi tatarabuelo en su labor de investigación, señala que la familia de Martínez Hueso y Molina, es decir, su madre, es descendiente en línea recta de los antes otros don Juan Pedro y su hija Juana, procediendo todos de la ilustre casa de los Lomelinos en Génova, que poseen el marquesado de Campotejar y señorío del Generalife. Bien, esta documentación de mi tatarabuelo, cabe decir que por razones desconocidas, a circunstancias de la época, pues quedó guardada, conservada durante décadas y años, casi 100 años, por los distintos familiares siguientes, hasta que llegó a manos de mi abuelo, el pintor José Ruiz de Almodóvar. Lo digo porque lo conozco, como biógrafo que soy de él, conozco su caligrafía y sé que hay las siguientes notas de investigación genealógica que existen sobre este legado, pues son su letra. En esta veo que va ampliando en las conclusiones de su antepasado, va actualizándolas, digamos, ya en unos árboles genealógicos que puedo calificar un poco más caseros, no tan artísticos como los que conservamos expuestos en la sala, pero que van confirmando la tesis de su antepasado, ¿no? Esto sumado a que desde el primer momento de su afición pictórica demostró un especial orgullo por la temática islámica, y lo demuestra con varias de las obras de arte
que realizó siendo muy joven y que nosotros conservamos reproducción en el museo, como la salida de Boabdil, que es una obra, que es una copia de la obra que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Gómez Moreno, así como otra pequeña de la batalla de Aliatar. Aliatar era el suegro de Boabdil, ¿no? Así como distintos retratos de guerreros o de incluso personajes con vestimentas de carácter árabe o musulmán, ¿no? Y sobre todo, lo que más llama la atención a todos es una fotografía, una original, que tenemos en una de las vitrinas, de mi propio abuelo vestido con chilaba, ¿no? Esto hace que se demuestre con claridad esa simpatía, como hemos calificado muchas veces, hacia el mundo islámico, hacia el mundo y la cultura musulmana, que tuvo también hechos, digamos, reales, como fue su determinación tan pronto se casó de irse a vivir a la Alhambra. Recordaréis el programa que hicimos de ese acontecimiento, un trabajo muy bonito en el cual dimos incluso con la casa, que todavía está en pie, la calle Real de la Alhambra, ¿no? Y ahí vivió durante 3 años, hasta que ya por razones de que nació su hija y un poco cierta humedad que podían tener, decidieron bajarse al centro de Granada. Es precisamente el nacimiento de su hija otro de los datos para mí de una importancia soberbia, para mí mucho más que cualquier documento, cualquier árbol genealógico. Es tremendo la importancia que tiene esta referencia que hizo sobre esa posibilidad de la descendencia real a su vez de su primer hijo. Él creía que iba a ser un varón, no se le pasó por la cabeza, y esto me llama siempre mucho la atención, de que podía ser una chica, una niña, como así lo fue. Pero el caso es que la carta que tenemos en el museo original es del 18 de abril de 1905. Él se encuentra entonces en Madrid y por razones profesionales estaba en una exposición en Madrid, y entonces le escribe a su esposa, a mi abuela, Caridad, preguntándole que cómo está y deseando la pronta llegada de su primer hijo, ¿no? Y la manera en que termina su despedida, pues es digna de ser leída de forma literal, ¿no? Él manda saludos y dice: ¿cómo corresponde al papá de don José Agustín Ruiz de Almodóvar Mateo, descendiente de Sidi Yaya, o séase don Pedro de Granada y Venegas, que siempre te quiere, ¿no? Es decir, que él ya le otorga los nombres masculinos, ¿no? De José, por él, ¿no? Que se llama también José, y de Agustín por el abuelo Agustín, y los apellidos correspondientes, ¿no? Pero incide en que descendiente de Sidi Yaya. Eso, cuando yo lo leo, digo, ya está aquí todo dicho. O sea que todo lo que me encuentro a partir de ahora vendrá a aumentar o a corroborar este conocimiento. Pero una persona, después de conocer profundamente, como conozco, la vida y la obra de mi abuelo, no me merece ninguna duda de que si él en ese momento se siente orgulloso de que su hijo sea descendiente de Sidi Yaya, es porque llega al convencimiento absoluto de que la descendencia es verdaderamente auténtica, ¿no? A esto hay que sumarle también lo que él se encarga de conservar y que hoy mostramos también con satisfacción en el museo, como publicaciones de la importancia de una edición facsímil de las capitulaciones de la entrega de Granada, ¿no? Y una reproducción de una carta de Boabdil, de la letra de Boabdil, la cual pues muestra su conformidad, porque él personalmente no la firmó, sino que se firmó por apoderado, pero él desde la Alpujarra precisamente escribe a los Reyes Católicos mostrando su conformidad y diciendo que piensa cumplirla, ¿no? Es algo
que se aumenta todavía porque también fue mi abuelo y su hermana quienes se encargaron de que esos cuadros que salieron del Generalife se dejaran aquí una reproducción fotográfica que han estado conservados por los distintos familiares y hoy tengo el orgullo de mostrarlo al mundo entero en el Museo de Órgiva y con la idea de las notas que mi propio abuelo escribe al dorso de los personajes o los motivos más importantes de la persona que aparece retratada. Este importante legado es la causa y razón de que muchos de ustedes ya hayan visitado el museo. No estamos tan lejos, estamos a 3/4 de hora de Granada y creo que estamos en un lugar idóneo, como es la Alpujarra. La Alpujarra, todos sabéis que tiene una simbología extraordinaria en la historia de la última etapa del Reino de Granada. No solamente porque, hay que decir, la Alpujarra nunca fue conquistada. La Alpujarra fue entregada a Boabdil en compensación por la firma de las capitulaciones. Eso es muy importante. Aquí pasó poco menos de 2 años, hasta que se fue a Marruecos, a Fez, donde tuvo larga vida y falleció. Fueron un periodo de casi 70 años los que, en el siglo XVI, que como se ha calificado fue el último refugio musulmán. Los moriscos, por mucho que fueran convertidos a la fuerza, nunca dejaron de ser musulmanes. Tuvieron cierta época un poco más de disimulo, pero no hubo manera de convertirlo, de ahí que surgiera primero el levantamiento y luego la definitiva expulsión, que era el único remedio que vieron fácil para exterminar una cultura que lo era todo y que sigue siendo todo para muchos que sueñan con volver. Además de estas dos cosas, hay otra importante que es la que queremos dedicarle este programa. Es que en la Alpujarra también se exilió y falleció nuestro antepasado Sidi Yahya al-Nayar, o Pedro I Granada Venegas, que falleció en la Hojar de Andarás, que es la Alpujarra almeriense, el 6 de febrero de 1506. Fallece con 74 años. Y es curioso cómo su hijo, al que hemos antecitado como el último musulmán, con el nombre de Omar Ali, él también ya era morisco, decidió trasladar el cadáver de su padre desde la Hojar de Andarás, que estamos hablando de una población que dista de Granada pues, casi 150 kilómetros por ahí, ¿no? Bueno, pues vinieron en una comitiva, andando y a caballo, trayendo el cadáver acompañado de 800 servidores. Y fueron recibidos en Granada, en la Puerta de Elvira, en un túmulo o sepulcro, y otro que había al final de calle Elvira, donde estaba la llamada Fuente del Toro. Ese episodio se complementa con que fue enterrado en una capilla, la capilla de San Pedro, que le concedió la reina Isabel la Católica y que hoy se encuentra ubicada dentro de la Catedral de Granada, más concretamente del Sagrario. Y vamos hoy a darlo a conocer al mundo, indicando previamente una prueba muy gráfica y muy palpable. Es que a los dos lados de la capilla existen unos adornos con varias granadas. La granada es el símbolo del apellido, Granada Venegas, el símbolo de esta familia de la nobleza morisca y descendiente de la familia real nazarí. Nosotros también, como descendientes de esta noble familia, tenemos en el museo el mismo símbolo, la granada. Y además,
el lema de los Granada Venegas, que es ni más ni menos el corazón manda. Todos los que venís a Órgiva, todos los que venís al museo, sepáis de anticipado que os va a recibir el corazón, porque manda el corazón y os atiende el corazón. De ahí que os esperamos con los brazos abiertos para que veáis esta obra realizada por una familia para simplemente compartir el conocimiento que poco a poco va acumulando de una historia fundamental de Granada. Vosotros sois los elegidos. Cada día estoy más convencido de que los numerosos musulmanes que visitan desde fuera de España, principalmente, el museo, para mí son mi familia. Yo noto que son más granadinos que los actuales granadinos que nos cruzamos por las calles. Y sienten tal pasión por Granada y por el reino granadino que hace que el rato que pasamos juntos sea un rato pleno de familia, compartiendo recuerdos familiares. E incluso algunos vienen con sus fotografías, sus árboles genealógicos, como mostrando también su recuerdo, que sumado a los que exhibimos en el museo, hace sentirnos verdaderos hermanos. Yo agradezco la visita tan cariñosa con la que llegan desde tan lejos y el rato tan amable que solemos pasar, y sueño con la llamada internacional que me marca mi móvil de que es el próximo visitante del museo.